Bien, en este video lo que vamos a hacer es resolver la segunda parte del práctico 9 de aldehídos y cetonas. Y en este video lo que van a tener es la resolución del ejercicio 4i, 13 y 14. Entonces vamos a empezar con el ejercicio 4i, que la letra dice: los acetales son compuestos estables en presencia de bases, pero muy lábiles en medio ácido acuoso. Plantee mecanismos razonables para las siguientes transformaciones. Y lo que tenemos ahí, entonces, como ya lo dice la letra, como muestra, es a partir de una acetona con un alcohol, en este caso el etilenglicol, la formación del acetal correspondiente. Y nos pide que hagamos el mecanismo. Como ya vimos en el primer video y ustedes vieron en el teórico, siempre que tenemos aldehídos y cetonas en medio ácido, el primer paso del mecanismo de la reacción va a ser la protonación de ese carbonilo, que también, como hablamos en el práctico anterior, lo que genera es que aumenta la electrofilia del carbono carbonílico. Tenemos un muy buen electrófilo, y entonces si tenemos nucleófilos en el medio, lo que va a suceder es que el nucleófilo va a atacar a ese electrófilo. ¿Y qué nucleófilo podemos tener? Tenemos en este medio son los alcoholes. Bien, entonces el par de electrones de esos oxígenos van a ser nucleófilos para atacar al carbono carbonílico, que es el electrófilo. Entonces dibujamos nuestro nucleófilo y vamos a tener el ataque desde ese oxígeno hacia el carbono carbonílico, generando así este intermedio que está cargado, y ahí lo que vamos a poder obtener es una reacción ácido-base interna para generar así un buen grupo saliente que va a ser el agua, generando, voy a dibujar para este lado para que quede más fácil de ver el ataque, este carbocatión, que también posee una resonancia que lo estabiliza, y ahora, como tenemos otro nucleófilo más dentro de la misma molécula, que es este alcohol, este hidroxilo, lo que vamos a hacer es que el par de electrones de este oxígeno ataca, lo podemos dibujar desde las dos estructuras, ataca nos queda protonado, y el último paso siempre es entonces una desprotonación para obtener así el acetal correspondiente. Y lo mismo que dijimos en el video anterior, vemos el medio ácido como catalizador, ya que consumimos un mol de hidrógeno, perdemos un mol al final, es catalítico. Y lo que obtenemos es, a partir de la acetona, el acetal correspondiente. Esto lo van a ver, lo vieron bastante y lo van a seguir viendo como un muy buen grupo protector de la acetona. Bien, vamos a hacer ahora el ejercicio número 13, que dice: dado compuesto A, ¿sí?, que es este que está aquí, complete la siguiente secuencia de reacciones. Y entonces tenemos una secuencia de reacciones hasta llegar a este compuesto, ¿sí?, que tiene un grupo amino y un grupo éter, ¿sí?, en la molécula. Entonces, lo que tenemos que ver acá, o el ejercicio lo que busca, es que puedan ver varios tipos de reacciones que ya hemos visto en diferentes ejercicios, ¿sí?, primero sobre alquenos, después sobre carbonilos. O sea, vamos a ver diferentes tipos de reacciones. Es como un resumen, ¿sí?, que nuclea muchas reacciones que ya hemos visto en otros ejercicios. Entonces, empecemos por la primera reacción.
¿sí? El compuesto es un ciclopenteno con un sustituyente metilo. Y la primera reacción dice que ponemos ozono y en un segundo paso ponemos zinc. Y acá les corrijo, ¿sí? Porque en la letra dice agua, pero está mal, tendría que decir medio ácido, ¿sí? Que son condiciones de ozonólisis reductivas. Recuerden que el zinc es el quench reductivo para la ozonólisis. ¿Para qué usábamos el ozono o la ozonólisis? Y bueno, la usábamos sobre dobles enlaces para romper ese doble enlace, recuerden, ¿sí? Rompemos este doble enlace y formamos en cada uno de estos carbonos, ¿sí? Carbonilos, o sea, agrega oxígeno, y dependiendo de los sustituyentes podemos formar cetonas o aldehídos. En este caso, fíjense que de este lado tenemos dos sustituyentes, ¿sí? Carbono, por lo tanto, de este lado se va a formar una cetona y de este lado tenemos un sustituyente carbono y un sustituyente hidrógeno. Por lo tanto, de este lado se va a formar un aldehído. Cuando hacemos la molécula, porque acá me quedó un poquito chico el lugar, vamos a agrandarlo un poquito, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es ir dibujando de a poco cada uno de esos, ¿sí? Tenemos, imaginemos que vamos a ver cómo hace Margarita, vamos a numerar para poder, ¿sí? Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y entonces imaginemos que este es el carbono 1, este es el carbono 2, ¿sí? Y seguimos. Este es el carbono 3, 4, 5, y me falta uno más. Y en el carbono 6 viene el otro carbonilo que tiene como sustituyente un hidrógeno. Si quieren lo pueden dibujar para que se les haga más fácil, ¿sí? Tienen un hidrógeno en ese, ¿sí? Carbono. Acá tenemos el 6. Entonces, el compuesto B es el resultado de la ozonólisis de este doble enlace, donde tenemos una cadena abierta, de un extremo nos queda un aldehído, del otro extremo nos queda una cetona. Entonces, nos queda B, ahora tenemos que ver qué pasa cuando ponemos a B en estas condiciones. Y bueno, ustedes ya vieron estas condiciones, ¿sí? Donde tenemos el etilenglicol y un medio ácido, son reacciones sobre carbonilo, ¿sí? Con el ejercicio anterior vieron cómo protegían, ¿sí? Una cetona con este compuesto. Y aquí fíjense que nos aclara en el medio de reacción que ponemos solamente un mol. Quiere decir que en esta reacción, ¿sí? Tenemos que controlar esas cantidades. ¿Por qué? Porque tenemos una cetona y un aldehído. Perdón, una cetona y un aldehído, ¿sí? Entonces, evidentemente el etilenglicol reacciona con ambos, ¿sí? Ahora, ¿con quién lo hará más rápidamente? Y bueno, esto ya lo vieron cuando vieron cetonas y aldehídos en el teórico, que el carbonilo de los aldehídos es más electrofílico que el carbonilo de las cetonas. Por lo tanto, la velocidad de reacción de este aldehído va a ser mayor que la velocidad de reacción de esta cetona. Entonces, si yo pongo un mol, ese mol lo va a consumir primero el aldehído y nos va a quedar protegido el aldehído y no la cetona. ¿Para qué sirven este tipo de reacciones? Y bueno, para lograr proteger de alguna forma, controlando las cantidades, aldehído y poder seguir haciendo reacciones sobre la cetona, ¿sí? Preferentemente que si no lo protejo, puedo hacer reaccionar también el aldehído. Entonces, ¿cuál es el producto C? El producto C es la protección de ese aldehído con etilenglicol formando, ¿sí? Ese acetal que ya lo habían visto. Bien, una vez que tenemos el compuesto C, ¿sí? Este compuesto C se pone en condiciones de reducción, condiciones reductivas, con borio de sodio, ¿sí? Y luego un quench con medio ácido. Estas condiciones reductivas, el bolillo de sodio es un reductor, ¿sí? No tan fuerte como el hidruro del aluminio, que ya lo vimos, pero reduce cetonas, ¿sí? Entonces, esta cetona va a reducirse al alcohol correspondiente, formando entonces este compuesto. ¿Estoy entrando en plano o no estoy entrando? Sí. Perfecto. ¿Sí? Que es el compuesto B. ¿Ah? Y fíjense, si no hubiéramos protegido este aldehído, teníamos la reducción de ambos, de la cetona y del aldehído. Por eso es importante tener un paso previo de protección para lograr
reducir preferentemente uno de esos carbonilos, ¿sí? El de la acetona. Bien. Y ahí tenemos el compuesto D. El compuesto D ahora se pone, ¿sí? En la reacción en un medio con yoduro de metilo y piridina. Y fíjense, acuérdense que la piridina es una base, ¿sí? Una base aromática, ya lo mismo, y el yoduro de metilo es un haloguro de alquilo. Por lo tanto, estaremos en condiciones, y acá en esta molécula tenemos un nucleófilo, o un posible nucleófilo, ¿sí? Que es este alcohol. Entonces, estamos en condiciones de sustitución nucleofílica, ¿sí? Específicamente, vean bien, por la sustitución nucleofílica de tipo 2, ¿sí? Tenemos un medio básico, tenemos un grupo saliente, ¿sí? Y tenemos un carbono primario. Entonces, lo que tenemos es una sustitución nucleofílica donde este nucleófilo, ¿sí? Ataca al metilo y el yodo se va. Por lo tanto, el compuesto resultante de esa sustitución es la formación de ese éter y esta es el compuesto E. ¿Sí? Cerrando un poco, si me olvido algún enlace, acuérdense. No están ustedes para que yo pueda corregirme, pero están mis compañeros detrás de cámaras. Bien, entonces, el siguiente paso es un paso donde tenemos un medio acuoso ácido y calor, ¿sí? Entonces, ¿para qué serán estas condiciones? Y bueno, nosotros habíamos hablado de que en realidad este paso es un paso que llamamos de protección, ¿sí? Pero nosotros evidentemente queremos recuperar nuevamente ese aldehído que teníamos ahí. Y bueno, estas condiciones ya lo vieron, ¿sí? Cuando vimos acetales, que son para revertir y formar nuevamente en la hidrólisis del acetal y formamos nuevamente el aldehído correspondiente. Entonces el compuesto F tiene o vuelve a tener el aldehído que teníamos al principio. Bien. Tenemos F. Si queda un poco, voy a correr un poquitito para que nos quede ahí arriba. Bien. A F ahora lo ponemos en estas condiciones donde tenemos un medio ácido también y ponemos la metilamina, ¿sí? Entonces, esto, cuando ustedes vieron, creo que fue el ejercicio número 5, ahora no recuerdo bien, varias reacciones sobre carbonilos, en este caso, ¿sí? Sobre este aldehído, cuando hacemos reaccionar un aldehído con una amina, vamos a obtener una imina. ¿Se acuerdan? Es una adición, ¿sí? Y luego una condensación, que es lo que genera la imina. Eso lo vieron en el ejercicio 5. Entonces, como resultado acá, compuesto G me da esta estructura, ¿sí? Queda un poco prestado acá. ¿Se ve bien ahí? Y acá tengo el hidrógeno. ¿Está? Entonces esa es la formación, en este paso G es la imina correspondiente en ese carbono. Y bueno, y como último paso, lo único que queda es las condiciones de reducción. Hidrógeno, paladio, carbono son condiciones de reducción, que ya la han visto bastante. ¿Y para qué sirve esta reducción? Y bueno, porque yo tengo una imina y lo pongo en condiciones reductivas, voy a obtener la amina correspondiente. ¿Tá? Lo que logra esto es, a partir de una amina primaria, yo puedo llegar a formar una amina secundaria, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, estas reacciones se usan mucho, pueden ser a veces, esto lo pusimos en 2 pasos, a veces siempre son 2 pasos, pero digo, es como una secuencia sintética que se utiliza mucho para poder obtener aminas secundarias, a partir de aminas primarias. ¿Tá? Y fíjense, esta secuencia sintética utilizó muchas reacciones de las que ya vimos en otros repartidos, ¿sí? Formación de acetales, protección, para eso, sustitución nucleofílica, ¿sí? Formación de reacción sobre carbonilos con nucleófilos, como puede ser la amina. O sea, hay varias reacciones y me parece que resume de forma bastante buena un montón de reacciones que ustedes han visto y cómo se utilizan, por ejemplo, para a partir de un compuesto llegar a otro, que es, como ven, este compuesto no tiene ningún heteroátomo y este termina teniendo nitrógeno y oxígeno. ¿Ah? Bien, vamos a hacer ahora el ejercicio 14, ¿sí?
¿Qué nos pide? Dadas las siguientes transformaciones, indique una secuencia sintética apropiada para cada caso. Nosotros vamos a hacer la parte I y a ustedes les queda el resto de las partes. Entonces, fíjense, lo que nos pide el ejercicio es, a partir de este, ¿cómo llegamos a este compuesto? Una cosa que me gusta aclarar, porque a veces se confunden, es que estas 3 flechas no quiere decir que sean 3 reacciones, sino que es más de una. Muchas veces van a encontrar como esta forma de indicar que de acá para acá necesitamos más de un paso. Bueno, no quiere decir que sean 3, pueden ser 2, 3, 4, habrá que ver qué cantidades, ¿sí? Entonces, para este tipo de para este tipo de ejercicios, lo que me parece que es más importante es identificar en el compuesto final, ¿sí?, un poco cuáles son los carbonos que vienen de este compuesto, ¿no? Cuáles son, como quien dice, numerar y saber cuál es cada carbono. Entonces, lo que nosotros tenemos acá, característico, evidentemente, es este carbono. Este carbono es el carbono de un acetal, ¿sí? Porque acuérdense, carbono unido a 2 oxígenos es un carbono de un acetal. Un acetal se sintetiza a partir de un carbonilo y alcohol, bueno, ¿sí?, o un alcohol. Entonces, evidentemente, en este punto vamos a tener que tratar de tener un carbonilo, ¿sí?, para formar ese acetal. Ahora, fíjense el producto de partida, el compuesto de partida. ¿Tiene un carbonilo? No, no tiene un carbonilo. Entonces, evidentemente, en este compuesto de partida tenemos que formar ese carbonilo. Y como dije recién, el acetal se forma a partir del carbonilo y alcohol. Entonces, carbonilo no tenemos que formar alcoholes. ¿Tenemos en esta molécula? Sí, tenemos estos 2 alcoholes que podrían llegar a ser, ¿sí?, los alcoholes que reaccionen con ese carbonilo. Entonces, pensemos, ¿cómo podemos hacer para formar en esta molécula, ¿sí?, un carbonilo? ¿Sí? Y otra cosa que podemos ver ya desde ahora es, por ejemplo, fíjense, se forman 2 ciclos de 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 con este, ¿sí? Y en el otro lo mismo, ¿sí? Se forma, ¿sí?, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? El mismo 6 coincide, ese carbonilo. Entonces tenemos que tener entre ese carbonilo y el alcohol que va a atacar 1, 2, 3, 4 carbonos, y fíjense que justo si pensamos que este es el alcohol, 1, 2, 3, 4 carbonos, evidentemente este carbono, ¿sí?, va a tener que ser el carbono que forma el acetal, ¿sí? Y acá lo mismo, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y este es el carbono que forma el acetal. Bien, ahora después lo enumeramos bien para que quede bien claro. Entonces, lo que nos falta acá es el carbonilo. ¿Cómo llegamos a formar a partir de esta molécula un carbonilo? Y bueno, lo que vieron ustedes es, ¿sí?, la reacción de la ozonólisis, donde en un segundo paso podemos hacer una ozonólisis reductiva, que es una de las que más se utiliza, ¿sí?, y rompemos ese doble enlace. Entonces ahí lo que obtenemos como productos van a ser, por un lado, ¿sí?, en el carbono de arriba, fíjense, tiene 2 R's, ¿sí?, 2 carbonos, ¿sí?, unidos a ese carbono que va a ser el carbono del carbonilo. En ese carbono, ¿sí?, se va a formar una acetona, y como subproducto, evidentemente acá, si yo tengo 2 hidrógenos, que no están dibujados, pero están ahí, lo que voy a obtener como subproducto es este aldehído, que es el formaldehído. Entonces, en condiciones reductivas puedo obtener, ¿sí?, mi compuesto y como subproducto el formaldehído. Evidentemente es un producto que no va, por lo menos en este caso, no va a intervenir en este producto final, porque si se fijan, esto ya lo vimos, pero este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Evidentemente hay un carbono que no está participando del producto final. Lo que me gusta también marcar acá es que la ozonólisis puede ser tanto reductiva como oxidativa. ¿Por qué? Porque si yo hiciera una ozonólisis oxidativa, este producto también lo voy a formar, que es el que me interesa para formar aquel compuesto, ¿sí?
Y como subproducto en condiciones oxidativas, en lugar de formaldehído, obtendrá el ácido correspondiente que va a ser el ácido fórmico, ¿no? O sea que eso, cualquiera de las dos opciones sirve. Ahora bien, tenemos el carbonilo para formar el acetal, ¿sí? Fíjense que si yo tengo condiciones, ¿sí?, para que esto ataque, vamos a tratar de mantener los colores de alguna forma, ¿sí? Esto ataca para acá y esto, ¿sí?, hace lo mismo, ¿sí? No nos piden el mecanismo, después intenten, ¿sí?, hacerlo, ¿ah? Son 2 pasos, y entonces puedo llegar a ese compuesto. Ahora, ¿qué me falta para poder, ¿sí?, formar el acetal? Y bueno, lo que ustedes vieron es la formación de acetales, un medio ácido, ¿sí? Con un medio ácido ustedes van a protonar este carbonilo, lo van a hacer más reactivo y entonces los alcoholes, ¿sí?, esa reacción se va a dar más favorablemente y así voy a formar, fíjense, este compuesto que se le llama espirocompuesto, ¿sí? Y lo que voy a tener es, vamos a tratar de, ¿sí?, 1, 2, sí, 1, 2, 3, no, porque me falta el alcohol. ¡Ja! Lo nombré. Eso es lo que pasa cuando tenés, cuando tenés al revés. Entonces este es el 6, ¿no? Dijimos que este era el 6, ¿no? Lo que pasa es que el 6, este es el 5, 4, 3, 2, 1, ahí va, ahora sí. Me equivoqué de vuelta de colores, pero no importa. Este es el 5, 4, 3, 2, 1, está nombrado, ¿sí? Y ahí voy a obtener entonces la numeración que yo les decía recién y el acetal correspondiente, ¿está? Entonces, en este ejercicio, ¿para qué sirve este ejercicio? Como para poder hacer, ¿sí?, lo que hacemos en varios como una retrosíntesis, ¿sí?, poder ver el compuesto final, cuáles son los carbonos o identificar los átomos que vienen del compuesto de partida. Y ver así qué me falta en este compuesto de partida para llegar a aquello. Si yo no hacía esta reacción, nunca iba a poder tener el carbonilo para poder formar el acetal. Entonces, evidentemente, necesito un paso previo antes de formar ese acetal.